Queridos hermanos y amigos, nuestro saludo una vez más en el nombre del Señor en este nuevo año. Hoy tenemos la lectura de la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versos 22 al 25. Los profetas de Baal son 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero que no le prendan fuego. Yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre leña y tampoco le prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Yo invocaré el nombre del Señor, el Dios único y verdadero. El Dios que responda por medio del fuego, ese Dios es Dios. Bien dicho, respondieron los 800 falsos sacerdotes de Baal y de Acera. Elías, el tema de hoy vamos a llamarlo reconstruyendo el altar de Dios. Elías dijo a los profetas de Baal que seleccionaran un buey, lo prepararan y lo pusieran en el altar, pero sin encender fuego debajo de él. Él haría exactamente lo mismo. El sacrificio que se consumiera por fuego confirmaría la existencia del Dios verdadero. Los profetas de Baal obedecieron, crearon el altar y rogaron a sus dioses, inventados por ellos desde la noche hasta la mañana, sin resultados. Ninguna voz, nadie contestó, no cayó fuego, se lanzaron al altar, clamaron e inclusive se cortaron con cuchillos, se sajaron, de todos modos no contestaron. ¿Por qué? Porque eran solamente ídolos inventados por el hombre. Los ídolos no son dioses ni representan a Dios. Baal era adorado como el Señor del fuego y sus creyentes pasaban a sus hijos por el fuego como un acto de adoración. En el Monte Carmelo era también un lugar sagrado donde creían que el poder de Baal era dominante. Por eso era muy significativo que no cayera fuego cuando se llamaba por Baal. Al final, alrededor del tiempo del sacrificio, Elías llamó a estos hombres y les repitió las palabras. Los profetas de Baal crearon su propio altar, pero Elías reconstruyó el altar que Dios había demolido. El fuego de Dios no caerá sobre ningún altar que esté enlodado por el pecado. Elías usó 12 piedras para reconstruir el altar, simbolizando el número de las tribus de Israel y demostrar que Dios no había aceptado su división. Las divisiones y los divisionistas siempre impiden lo que Dios quiere hacer en su vida, en su ministerio y en la congregación. El altar de Dios es un lugar de sacrificio, de adoración verdadera, llena de rendición y muerte en sí. Pablo nos exhorta que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Romanos 12:1. Esto no es una excepción, sino nuestro servicio razonable. Es algo que Dios requiere de nosotros. Es posible que el altar del Señor en nuestras vidas, en las iglesias de hoy, haya sido derribado por el pecado, por los deseos impuros, mundanos, egoísmo, desobediencia y nuestra falta de disponibilidad para sacrificar nuestras vidas por el Evangelio. Es posible que por nuestra falta de dedicación de nuestras vidas, talentos y fianzas o credibilidad a Dios, que el altar del Señor haya sido derribado. No debemos permitir, queridos hermanos, que los altares en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias cristianas sean contaminados por motivos impuros, egoístas, deseos sensuales y mundanos. No podemos permitir que la tecnología, que el conocimiento humano reemplace el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy hemos derribado muchos altares donde se pregonaba la palabra de Dios porque hemos cambiado la ciencia por la palabra de Dios. Así se ha acabado el fuego en muchas congregaciones y se seguirá apagando.
Así como Elías enfrentó a la nación apóstata de Israel y al sistema falso religioso de su tiempo, Dios usará a aquellos con una unción poderosa para enfrentar la mentira, el engaño y la irrealidad de la vida cristiana. Dios nos está llamando a una restauración general en su iglesia, en nuestra vida individualmente. Elías usó 12 piedras para reconstruir el altar de Dios en el monte del Carmelo. Y yo estaba pensando que hay 12 cosas que también deben ser restauradas en la iglesia para reconstruir nuestros altares, para que siga cayendo el fuego de Dios, para que Dios se siga manifestando en nuestras congregaciones. No podemos vivir confiados ni confirmados de que Dios está allí presente cuando no se ven los milagros, las señales, los prodigios y las maravillas de Dios, cuando la gente no se convierte de corazón, cuando no hay bautismos. Eso es un significado que el fuego de Dios está embolatado. Dios nos está llamando hoy a una restauración general, a restaurar el altar de la devoción diaria a Dios, ese altar que hay que encenderlo en las madrugadas, al mediodía, en la noche, que ese altar que se enciende con el ayuno, con las vigilias, con una búsqueda de Dios incesante. Hay cosas, y yo quiero recordarles, amables oyentes, queridos hermanos, que el fuego de Dios no va a caer sobre altares sucios, sobre corazones enlodados. No, Dios quiere que limpiemos nuestros altares. Dios quiere que con el agua pura de la palabra del Señor, esa agua representa la palabra, que es la única que nos puede limpiar de nuestras impurezas. Por mi palabra vosotros limpios sois. Le reitero, el fuego de Dios no va a caer sobre vidas que no han sido consagradas a Dios. El fuego de Dios no encenderá la leña que está mojada por el pecado, por las costumbres, por el paganismo, por las cosas que no proceden de Dios. Esa leña no va a servir para el fuego. Dios quemará toda impureza, toda mediocridad, toda maldad a través del fuego del Espíritu Santo, para que podamos ser libertados de la corrupción que hay en este mundo y para que vivamos identificados con la palabra del Señor. Hay una cantidad de cosas que podíamos suprimir en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, que hoy haya más santidad que mundanalidad en la iglesia. Que hoy haya más temor de Dios que temor al hombre. Que hoy la dependencia de Dios sea más continua, que aprendamos a depender de Dios y no del hombre. Que la adoración verdadera en nuestros cultos no sea un entretenimiento, no sea una farándula, no sea una sola emoción carnal. Dios quiere, escúcheme bien, una adoración verdadera, una adoración en espíritu y en verdad. Dios quiere que el yo sea muerto. Ese yo, ese egocentrismo sea muerto, sea quemado en el altar de Dios y que surja la dependencia nuestra del Señor. Escúcheme bien, que haya más carga, más amor por los perdidos, por los que no han sido salvados todavía, que haya un deseo profundo de salir a predicar el evangelio a las calles, que haya hambre de Dios en vez de abundancia de carnalidad, que haya consagración y dedicación verdadera a Dios en vez de una vida tibia, una vida a medias. Que 100% de la obediencia nuestra sea clara y definida, nuestra sujeción a las autoridades, nuestra sujeción a Dios y a su palabra. Odio al pecado en vez de identificarnos con él. Que la humildad surja en nuestra vida en vez del orgullo y de la proclamación de nuestro yo. ¿Cuánta gente hay en la iglesia
que si no les dan cargo en el púlpito están inconformes, están riñendo, están peleando, están murmurando, están criticando. Nosotros podemos servir a Dios no solamente en el púlpito ni como pastores, podemos servir a Dios barriendo, trapeando, ayunando, orando por las misiones, orando por la iglesia, por los directivos, saliendo a predicar a los perdidos. Esa es una forma grande de servicio. Y tantas cosas. Entonces, si queremos que el fuego de Dios se derrame sobre nuestras vidas y congregaciones, debemos reconstruir el altar de Dios. Que Dios nos ayude a comprender este sencillo mensaje, pero que viene cargado de una realidad profunda y también necesaria en estos tiempos cuando se propaga la pereza, el sueño por las cosas de Dios. Cuando nos hemos vuelto como cómplices de la pereza y de tantas cosas que ya no nos dejan servir a Dios con alegría, con gozo. Hoy Dios nos invita a reconstruir nuestro altar, nuestra comunión íntima con Dios. Hoy Dios nos está invitando a restaurar el altar de la oración, el altar del ayuno, de la búsqueda de Dios. Hoy Dios nos está invitando a volvernos a acercar a la Biblia, a estudiarla, a investigarla, a escudriñarla. Hoy nos está invitando Dios nuevamente a madrugar, a colocarnos de rodillas en las primeras horas de la madrugada. Entonces, volver al fuego del Altísimo, volver al fuego del Espíritu Santo. Volveremos a ser cristianos auténticos, no movidos por una simple emoción humana en los cultos. Entonces, en nuestros cultos veremos las maravillas, los milagros, las hazañas, los prodigios. Veremos a las almas convertidas, bautizándose en el nombre de Jesús. Y veremos a la gente recibiendo el poder del Espíritu Santo cuando rechacemos toda otra fórmula de la que Dios ha inventado en su palabra. Un abrazo y muchas bendiciones para todos en el nombre de Jesús.